En esta presentación vamos a hablar de la literatura infantil y juvenil como un subsistema literario, en el sentido en que lo plantea Ibn Zohar, quien concibe el sistema literario como un complejo sistema de sistemas, es decir, un polisistema. En ese complejo de relaciones se ubica el conjunto denominado literatura infantil y juvenil, que se diferencia del resto por dirigirse a un público diferenciado por edad. También es necesario aclarar que a lo largo de la historia ese conjunto ha ido variando, ya que algunos textos inicialmente escritos para niños han sido luego leídos de otro modo y viceversa. En algunos trabajos sobre este conjunto de textos se habla de literatura ganada, ¿no? Ganada por los niños o ganada por los adolescentes, aquellos títulos que inicialmente no fueron producidos para niños o para jóvenes y luego se produce la mediación. Esa mediación generalmente es a través de procesos dirigidos por editoriales, ¿no? Como las traducciones, las adaptaciones, las versiones, las ilustraciones. En esta presentación vamos a hablar de la distinción entre una literatura que se produce con compromiso y con responsabilidad, según palabras de Ana Delia Díaz Roner, y productos de la industria cultural. En ese sentido, la lectura de bestsellers o productos de entretenimiento dirigidos al público adulto tienen más o menos las mismas marcas que los productos dirigidos a un público infantil o adolescente, en la medida en que también generan, digamos, un gran rédito económico, ¿no? Por esa razón, traemos esta definición que está planteada por Emily Texidor, que era un escritor, ¿no? para niños, o sea, un escritor cuya obra, digamos, estuvo planteada para niños, ¿no? Es un escritor catalán. Él dice: muchos lectores adultos o viejos son lectores juveniles, en el sentido en que detienen su desarrollo lector en el momento en que un texto presenta ciertas dificultades de interpretación. Solo aceptan leer libros que no presenten mayores dificultades técnicas y detienen su desarrollo. En este sentido, todas las obras consideradas bestsellers comercial, tipo John Grisham, Frederick Forsyth o el fenómeno El Código da Vinci, son lecturas juveniles. ¿No? Juveniles en el sentido de que ese desarrollo hacia una lectura con mayor desafío no se ha producido. O las personas han elegido no interactuar con otro tipo de textos. Y también este mismo autor plantea una especie de grados o de graduación en la formación de un lector. Él dice que hasta los 6 años los niños escuchan los cuentos. Entre los 6 y los 12, un lector infantil que se ve como un héroe, ¿no? O heroína, porque la lectura satisface su necesidad de imaginarse a sí mismo como personaje principal, con autosuficiencia para resolver problemas. De los 12 a los 17, el lector tiene un sentimiento de ser único, es un pensador, y el género preferido es la tragedia, dice, ¿no? La tragedia no como género literario, sino como trama trágica. Por ejemplo, él plantea la expulsión del grupo, el temor a no ser aceptado por los compañeros. Entonces, al final de esa etapa de su proceso, o sigue adelante o se queda, ¿no? Le espera el 4º grado si decide seguir, en el que el lector se convierte ya en intérprete, ¿no? Es decir, esa edad es crucial, en todo caso, para decidir, ¿no?,
si se queda en ese estadio de la trama solamente, del argumento, de la historia, o si sigue hacia la capacidad de la interpretación más profunda, ¿no? Por supuesto entonces que estas pautas así generales que se suelen plantear, que suelen estar planteadas incluso desde la psicología y desde la pedagogía, son útiles o suelen ser un criterio posible, digamos, para tener en cuenta, pero dice Díaz-Roner, el placer que provoca lo bien hecho literariamente no tiene edad. Entonces siempre no tenemos que ser dogmáticos, ¿no?, con las cuestiones de la psicología evolutiva o qué es conveniente, digamos. Recordemos que Díaz-Roner se dedica fundamentalmente a la literatura infantil. Ella está hablando siempre de los niños. Bueno, y la otra advertencia importante que plantea la autora Díaz-Roner en su libro, un libro clásico ya, Cara y Cruz de la literatura infantil, ella dice que discute, mejor dicho, dos tipos de productos editoriales, que los llama contraliteraturas, los sin memoria y sin responsable manifiesto, y los libros hechos por encargo. Y entre los primeros menciona la colección Elige tu propia aventura. No sé si ustedes saben de qué se trata. Bueno, fue un boom editorial en una época, ¿no? Todo el mundo compraba para regalar en los cumpleaños, ¿no? Elige tu propia aventura, porque tenía multiplicidad de posibilidades, de finales, ¿no?, que uno podía seguir uno u otro. Era la anticipación de lo interactivo. Y para hablar de los segundos, digamos, para contrastar los libros hechos por encargo de aquellos libros que tienen una calidad literaria, plantea que los libros de ciertos autores y autoras que escriben para los niños, o que han escrito para los niños, son esos que manifiestan creatividad, responsabilidad, y bueno, y menciona los clásicos, ¿no? María Elena Walsh, Laura Devetach, Graciela Montes, Gabriel Villafañe. Bueno, aquí tenemos una definición de literatura juvenil. Como decíamos antes, suele haber una especie de integración entre los dos términos, juvenil, infantil, juvenil, y hay también otros estudios que plantean hacer una diferenciación o buscar algunas características que distingan a la literatura juvenil de aquella que es específicamente para niños más pequeños. Y bueno, este autor, que se llama García Padrino, plantea que hay un auge, fines de la década del 90, ¿no?, de la literatura juvenil, que obedece a dos factores básicos. El primero, que es bien genuino, el deseo de los docentes por crear hábitos de lectura, y el segundo, más vinculado al mercado, ¿no?, que las editoriales buscan nichos, digamos, para sus productos. Y una cuestión que plantea es que en este fenómeno de la literatura juvenil se centra fundamentalmente en la narrativa, ¿no?, una narrativa adaptada a problemáticas juveniles, y la llama narrativa light. Aquí, por supuesto, entonces se está pensando también desde la perspectiva del campo escolar, en la medida en que se considera que es un deseo o una necesidad genuina, ¿no?, esto de integrar a los jóvenes a la lectura. Y por supuesto, no todas las editoriales realizan operaciones de mercado, sino que algunas, por lo menos en Argentina, han apostado a proyectos culturales, ¿no?
Entonces, bueno, es importante tener claros algunos criterios que podamos distinguir entre los distintos tipos de ofertas. Bueno, y una de las posibilidades que tenemos para poder pensar en qué elegir y demás es ver los subgéneros posibles en los que se integran estas narrativas, ¿no? Allí anotamos 6 posibilidades, no quiere decir que se agoten, ¿no? Los subgéneros, esos son por allí los más habituales. La novela pedagógica, que tiene el antecedente en los school story, en la tradición europea, que eran novelitas que permitían enseñar distintos contenidos de la educación, de algún modo del programa, ¿no? Del currículum. De algún modo Harry Potter, que lo vamos a ubicar también en otro género, tiene bastante de la novela pedagógica en la medida en que se desarrolla en un internado y trabaja bastante con la tradición escolar británica. Bueno, y aquí tenemos ficciones de escuela, que es un fenómeno que se ha dado en Argentina. La verdad que no sé si en otros lugares también, pero aquí en Argentina estas ficciones de escuela o este fenómeno las estudia Facundo Nieto, y bueno, y él las considera o las caracteriza como artefactos producidos para ser leídos en el ámbito escolar, publicadas por editoriales escolares, y constituyen el único género en el que una obra ficcionaliza el espacio previsto como ámbito de recepción. Es decir, la escuela se convierte también en el ámbito de la ficción. Son relatos para y sobre la escuela. Bueno, también tenemos en la novela pedagógica, y que también está de alguna manera atravesada por el Bildungsroman, porque, bueno, si nosotros pensamos en Harry Potter, hay también un crecimiento del personaje, y allí también podemos ubicar Papaíto Piernas Largas, porque también es un internado, es más bien un lugar de acogida, un lugar donde van los niños y niñas huérfanos y huérfanas. Otra posibilidad, digamos, dentro de los subgéneros frecuentados es la novela gótica, ¿no? El misterio es el elemento estructurante y la exploración del sentimiento del miedo. La novela policíaca, que también, digamos, aparece el enigma y el suspenso. La fantasía épica, ¿no? Y aquí, digamos, se recuperan muchas veces épocas lejanas, como la antigüedad o la Edad Media, presencia de seres fantásticos, la presencia del folclore europeo muchas veces, ¿no? Y en eso también podemos decir que Harry Potter abreva en ese subgénero. Y bueno, y finalmente la novela de aprendizaje, que tiene como antecedente el Bildungsroman alemán o europeo, ¿no? La evolución del personaje hacia la edad madura. También puede aparecer la heroicidad. Bueno, muchas veces los relatos digamos, realizan una especie de mezcla, por eso ahí había puesto el simbolito del rompecabezas, porque pueden realizar un encastre, ¿no? Entre distintos géneros o distintas características tomadas de géneros diversos, que nos permite también hacer una incorporación de determinadas particularidades de la literatura mayor, como dice Díaz Rohner, si nosotros elegimos como peldaño algún tipo de esta literatura. Por eso es importante identificar los géneros, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de adicción, en palabras de Gemma Liuch Crespo, así se denomina el artículo de esta autora española, es ella. Bueno, la palabra adicción, por supuesto que es una metáfora,
Y en este contexto significa la necesidad que se crea en el lector de ampliar el placer sentido en la primera entrega, ¿no? En el placer o en el gusto, podríamos hablar de gusto, de enganche, ¿no? Y entonces, bueno, esta sensación es buscada, ¿no?, por las empresas editoras, lo mantienen y lo acrecientan de distintas maneras. En eso más o menos se va a referir la autora en cuanto a los mecanismos empleados para lograr este efecto. Entonces ella distingue la literatura juvenil de la paraliteratura. Nuevamente podemos encontrar dentro de este universo de la literatura juvenil propuestas que están dirigidas a un lector de esta edad, pero que hay una perspectiva artística, ¿no?, y que colabora con la competencia literaria. En cambio, lo que llama paraliteratura son propuestas exclusivamente comerciales. Nosotros podemos encontrar en algunos casos que se combinan las dos. Hay una comercialización o hay una intención comercial, pero también hay cierta calidad o ciertas posibilidades desde el punto de vista de la elaboración narrativa y de las posibilidades que brinda para la educación literaria. La diferencia por allí que ella señala es que dice: cuando se lee para literatura, el lector, antes de iniciar el acto de lectura, firma un contrato con el autor o autora, de un acuerdo tácito que le asegura la adecuación de la obra a la colección, a la reputación del autor o al proceso publicitario que se ha elaborado. El lector ha de estar seguro que encontrará aquello que ha ido a buscar sin sorpresas. En cambio, la literatura sí depara sorpresas, ¿no? Bueno, acá hay una definición que es acuñada en el Congreso de Céricis en 1967, es un término bastante viejo, y bueno, y allí esa definición es interesante, ¿no? La paraliteratura contiene más o menos todos los elementos que forman parte de la literatura, excepto la inquietud por la propia significación, excepto el hecho de poner en entredicho el propio lenguaje. Bueno, vean allí esas portadas, ¿no? Que, digamos, todo el tiempo es más de lo mismo, ¿no? Cada entrega es más de lo mismo. Esa sería un poco la particularidad, ¿no?, de estas ofertas. La autora va a analizar los mecanismos que dominan en la paraliteratura y insistimos, no toda literatura juvenil es paraliteratura. Allí entonces aparecen algunas características como vimos en el paratexto. En el paratexto allí vemos la cubierta con ilustraciones, colores estridentes, tipografía elaborada más cercana al uso de la publicidad que al uso de la circulación literaria. Bueno, y hay otros aspectos. En el nivel discursivo se observan, por ejemplo, la tendencia a la repetición, los mismos ambientes, los mismos procedimientos, las mismas situaciones dramáticas, y en el ritmo narrativo suele haber un relajamiento de la lectura, es decir, que uno puede leer sin pensarlo, ¿no?, mucho, sin demasiada atención, ¿no?, y por momentos el ritmo se acelera para crear el suspenso, ¿no? Bueno, y facilita la lectura identificatoria, los personajes se construyen con ese afán, ¿no?, de identificación. Aquí tenemos algunas particularidades, ¿no?, de comparativas entre la paraliteratura y la literatura. Este punteo está tal cual en el artículo de la autora que ustedes tienen para leer.
También hay 2 artículos disponibles en el sitio, en la biblioteca de Cervantes Virtual. Uno de ellos coincide con el del 2005 que nosotros tenemos para leer, que está publicado en una revista de circulación académica. Bien, aquí tenemos la última placa referida entonces a esta comparación. El autor, aquí fíjense, el autor importa, esto se denomina el autor marca, que enseguida lo vamos a mirar. Busco una novela de fulanito, ¿no? Es decir, esa sería un poco la idea. Acá una de las particularidades que la autora señala es que es una literatura que se vincula o se puede comparar con los éxitos de las series televisivas, ¿no? La tendencia a formar clones, es decir, bueno, ahí tienen el orden, la ley y el orden, acción criminal, la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, o sea, hay distintas leyes y orden con distintos motivos, había otra también que se ubicaba en distintos países, tiene el mismo formato, pero una en Alemania, otra en España, otra en Estados Unidos, otra en Inglaterra, ¿no? Los clones que si uno tiene éxito, los otros también se supone que tiene éxito. Y el término a rebufo es un término que se utiliza en el ciclismo, en las técnicas del pelotón. El ciclista más resistente va adelante y los demás se cuelan detrás. El primero marca la velocidad y el ritmo y es el que hace la mayor fuerza. Los que vienen detrás aprovechan el reparo y la tracción. Como metáfora se utiliza en los productos de la industria cultural. Por ejemplo, si una serie ha sido exitosa, seguramente habrá más de una temporada, ¿no? O también, como decíamos antes, los clones. Y otra entonces de las acciones de la publicidad son esto del autor marca, garantía de venta. Fíjense que la palabra Daniel Steele, que es el nombre del autor, se escribe exactamente idéntico, con la misma tipografía en todas las portadas. Aparecen esas formas, ¿no? de la editorial para garantizar, digamos, la venta. Bueno, y lo mismo sucede, o ha sucedido también con algunos autores consagrados, ¿no? Como, por ejemplo, determinadas frases o textos que en las redes sociales son atribuidos a autores como Gabriel García Márquez, Borges o Saramago, ¿no? Se inventan frases o diálogos o textos y se los son atribuidos de manera apócrifa. Bueno, la autora plantea entonces esta idea de narrativa de mestizaje. Y esta perspectiva puede ser interesante, ¿no? Porque, digamos, sería un lugar en el que se fusionan características canónicas con características de tipo comerciales o masivas. Y bueno, un ejemplo es El Señor de los Anillos, ¿no? Es un libro que proviene de la literatura culta, pero que después se produce la masividad a través de la película. Determinados productos, en esa suma o reutilización, bueno, permite por allí establecer algún vínculo, ¿no? con la tradición y bueno, esa podría ser una forma.
Esto de las comunidades de lectores también resulta algo interesante, ¿no? Porque si los pibes o pibas se vinculan entre sí para conversar acerca de determinada trama de una novela y charlan y comentan y demás, y se escriben a través de un chat y demás, eso también forma parte de una práctica de lectura, ¿no? Una práctica de intervención respecto de los fenómenos culturales. Y bueno, y ella entonces habla de los puntos de fusión con otras narrativas y ejemplifica con la saga de Harry Potter. En relación entonces a esta saga, reconoce que el mérito de la serie de los libros, ¿no?, estriba en aunar, reutilizar y transformar un compendio de referencias literarias y extraliterarias para crear una obra suficientemente enriquecedora y entretenida como para ayudar a redescubrir la lectura. En esto de compendio de referencias literarias y extraliterarias, ahí podríamos decir algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como toda el bestiario, ¿no? El bestiario del folclore alemán está presente en Harry Potter. Las referencias al nazismo, a las perspectivas autoritarias, digamos, que se pretenden de algún modo imponer, o se pretenden imponer desde el siglo XIX, el siglo XX, bueno, como el fascismo, el nazismo, etc. Entonces, bueno, se presentan como propuestas de hibridación, pero también propuestas de hibridación con formas comerciales, ¿no? Como por ejemplo el cine, en la medida en que se realizan además, se han filmado cada libro tiene su película, y los productos derivados, ¿no? La ropa, los juguetes, ¿no? Y bueno, y han generado esto que decimos, los clubes, ¿no? O comunidades que se reúnen en las redes para intercambiar entre sí, ¿no? Son especies de comunidades de entendidos o de entendidas sobre los 7 libros, el 8 si tomamos el último, que es una obra de teatro. Entonces, aquí aparecen algunos de los mecanismos, ¿no? El diálogo es el más potente, ¿no? Y bueno, y ahí se introducen la cosmovisión, el idiolecto, ¿no? La cosmovisión de ese ambiente mágico contrapuesto con el ambiente no mágico, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un trabajo de construcción de mundos, ¿no? Sería. Bueno, acá tenemos el otro elemento que es el narrador, ¿no? Cómo aparece el narrador, las características que tiene. No todo esto que está planteado aquí aparece en las novelas de Harry Potter, pero bueno, ella hace una especie de síntesis tomando como base distintos textos, distintos títulos. Todas estas características que están mencionadas aquí no son buenas ni malas en sí mismas, sino que constituyen aspectos sobre los cuales centrar la mirada para valorar si un título resulta legible y con qué objetivos vinculados con la competencia literaria los podríamos trabajar. Bueno, otra de las cuestiones que ella detecta es esto que ella llama la regla del yo. Y dice que es el mecanismo más utilizado en la literatura juvenil en general y que más favorece el juego de la confidencia y de la identificación. Se funden los yo, dice, ¿no? El yo del autor que imita al adolescente. El yo del lector que también imita al adolescente. Y el personaje que también es un adolescente.
Dentro de esa santa trinidad narrativa, dice, ¿no? Se elige la misma cosmovisión, el mismo punto de observación del lector, de manera que tanto personaje como narrador observan y juzgan el mundo a semejanza de su lector. Es evidente que la atención aumenta por las expectativas que despiertan en situaciones similares al lector, y que además estas elecciones facilitan la identificación con el mundo posible, ¿no?, propuesto en el texto. Bueno, y lo más importante de todo esto es el enganche que este tipo de opciones estilísticas opera en los lectores jóvenes o púberes también, ¿no? Bueno, y además de además de la mencionada, otras técnicas de identificación que una de las que menciona es la adulación. Proyectan una imagen mejorada, en ocasiones mítica del lector, los exaltan, por ejemplo, el adolescente perdedor, inseguro, etcétera, se convierte al final de la trama en alguien admirado, triunfador, etcétera, ¿no? Entonces eso permite una identificación rápida, ¿no? Bueno, la otra cuestión es el uso del argot juvenil, de la visión de mundo y las relaciones con el mundo del consumo propio de los adolescentes y los adolescentes de determinada clase social. Generalmente es el adolescente de clase media acomodada, ¿no? Es decir, el ideal burgués es el que de alguna manera domina, ¿no?, en estos textos. El otro elemento que ella plantea como muy importante es la cuestión de la ideología, ¿no? El narrador toma partido, focaliza los hechos desde la visión del protagonista. La autora analiza los mecanismos discursivos y los argumentos, o la forma en que se vierten los argumentos, para vehiculizar determinadas opciones ideológicas que son similares a la de los adolescentes. A un adolescente tipo, insistimos, ¿no? No es cualquier adolescente, sino que son los adolescentes generalmente de clase media acomodada. Y bueno, algunos de los mecanismos es el uso de sustantivos y verbos marcados positivamente o negativamente. A veces esa valoración está en el propio protagonista y no tanto en el narrador. Entonces es mucho más inmediata la ideologización o la valoración ideológica. Otra de las cuestiones que aparecen es el uso de lugares comunes, los topoi, ¿no?, que la retórica ha elaborado, digamos, o ha clasificado según bueno, la valoración de la cantidad, como por ejemplo tener muchos bienes o buscar lo más probable antes que lo improbable. La valoración de la calidad, por ejemplo, preferir lo difícil a lo fácil, ¿no? Hacer, digamos, ese tipo de valoraciones más bien sin medias tintas, ¿no?, sin grises. La valoración del orden, ¿no?, se focalizan las causas o los principios más que los fines. Y la valoración de lo real, de lo actual, de lo vivido. Con respecto entonces a esta cuestión, a esta temática de la ideología, vamos a mirar algunos ejemplos que están tomados de algunos títulos. Uno de ellos es Sangre India, de Ricardo Mariño. Allí aparece una valoración. Como ven, mi abuela se llamaba Quilapí, hablaba defectuosamente el español y nunca pronunciaba más de 2 o 3 palabras seguidas. Pero cuando se ponía nerviosa aparecían en su boca extraños gruñidos, mezclados con largas frases indias. Cuando la niña de rizos dorados me miró, eso está en otra página, ¿no?, pero fíjense el contraste. Cuando la niña de rizos dorados me miró,
Sentí una profunda vergüenza y ni siquiera atiné a apartar de allí a mi abuela. Me pregunté por qué no éramos ricos y elegantes como aquella gente y por qué justo a mí me había tocado en desgracia tener una abuela india. Bueno, el personaje es un personaje narrador, ¿no? Narrador protagonista, no es un diálogo esto que después el narrador puede mediatizar, no, es el narrador protagonista, es una especie de Bildungsroman, que el protagonista va creciendo, ¿no? Y va valorando a medida que va creciendo cada vez más lo que corre por sus venas, que es la sangre española, es decir, tiene madre india y padre español, y entonces va valorando, ¿no? Cada vez más la sangre española y contraparte de su sangre india, ¿no? Bueno, aquí aparece con fuerza esa mirada. Este libro, por ejemplo, se suele leer en 6º grado, entonces es muy difícil trabajar esto, sacarlo del lugar del héroe al pibe que va creciendo y va generando esta personalidad. Aquí tenemos otro ejemplo de La maldición del Chenque de Pucchelli. Una vez que estuvimos inmovilizados, las cabezas de las serpientes quedaron frente a nuestras caras. Vimos un sujeto horrible. Fíjense que el que sufre o los que sufren es un nosotros, ¿no? Narrador, ¿no? Era inmenso y tenía el cabello tan largo que le cubría toda la espalda. En la cabeza llevaba una vincha de varios colores, su cuerpo estaba cubierto por pieles y de ellas colgaban colas de zorros, lagartos, zorrinos y otros animales. Llevaba sandalias que dejaban ver pies peludos y uñas gruesas como garras. Era el Calcú, el brujo malo, un ser verdaderamente espantoso. Y finalmente, un fragmento del Verano del Potro de Otero, Rodolfo creo que se llama, Rodolfo Otero, eran los junineros, gauchos organizados como militares para pelear contra los indios y defender las estancias. Y ese capitán Sosa era el más temido por la indiada, un hombre como pocos, valiente hasta la temeridad, gaucho como el que más, alto y bien parecido. ¿Pulqui?, preguntó Felipe. Un indiecito boroga, uno de los pocos sobrevivientes de una tribu masacrada por Calfucurá. Bien, como ven entonces, allí tenemos en estos ejemplos que juegan con el profundo desconocimiento que en general se tiene de las comunidades originarias. El texto de Mariño y el de Otero consolidan lugares comunes como la supremacía del blanco, las relaciones patrón-empleado, generadas en los vínculos económicos y sociales de la oligarquía, la idealización del campo como un locus amoenus. Ese contenido es vehiculizado a través del uso de fórmulas de elaboración del relato que han tenido cierto éxito, como los sucesos propios de la novela de aventuras, la detención del tiempo, el traslado a otro espacio, el suspenso, personajes de las tinieblas, el melodrama, la cursilería. Y bueno, y a eso se suma, que hay que decirlo también, un uso muy descuidado de la sintaxis, de la puntuación, ¿no? Es decir, claramente son libros por encargo, ¿no? Cuya circulación es una circulación escolar, ¿no? Un público escolar en el sentido de que no solamente son alumnos o alumnas, sino también docentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque, bueno, los docentes tenemos que tener mucho cuidado con estas selecciones. Aquí tenemos una lista, que por supuesto no es exhaustiva, de algunos títulos y lugares, sitios en los que se puede seguir estudiando acerca de este conjunto denominado literatura infantil y juvenil. Bueno, y aquí la bibliografía que hemos utilizado para esta presentación. Muchas gracias y aquí terminamos.